Buenos días, amigos y amigas del periódico Expectativa. Estamos en este día viernes 16 de junio del año 2023. Como es característico los días viernes, tenemos como invitados a personajes de la ciudad en el ámbito político, cultural, musical, deportivo también. Hoy nos corresponde entrevistar al escritor Jorge Luis Narváez Torres. Él ha sido coordinador de proyectos en el Centro Cultural El Cuartel, activista cultural, escritor, locutor, cineasta, podcaster, documentalista de cine independiente. Es ibarreño, bueno, aunque nacido en Quito en el año 62, 1962. Artista mexicano. ¿Cómo así en Quito naciste? ¿Qué pasó por casualidad? Bienvenido, Jorge Luis. Bueno, feliz día a los locutores El Día del Locutor, sí, del locutor del país, ¿no? ecuatoriano. Ya. Sí, y sobre todo, bueno, esto de a veces uno ni siquiera sabe dónde muere, ni siquiera sabes dónde vas a nacer, pero la verdad es Como que decía, yo nací en Quito, como muchísimos de los ibarreños que nacieron en Quito. Es decir, gente que simplemente por las condiciones probablemente sanitarias o de circunstancias distintas fueron a nacer a Quito, pero yo a las 2 o 3 semanas estaba ya aquí en Ibarra ya. viviendo. Tú naces en la mejor década, dicen muchos, de los 60, ¿no? Donde nacen Ajá. los Beatles, nacen los Rolling Stones, Elvis estaba en su apogeo. ¿Cómo calificas tú esa década de los 60? Bueno, sabes que Eras eso niño es tú en esa década, ¿no? sumamente importante porque la mayoría de los procesos tecnológicos, la mayoría de los procesos ideológicos, Revolucionarios sociales, también, ¿no? hubo revolución, por fin se estaba luchando contra el racismo, hubieron magnicidios como Martin los Luther King, de sí, John F. Kennedy claro. también en esa temporada. Y los niños de las flores, los hippies, las panteras negras, la revolución sexual, las mujeres comenzaron a ya no utilizar sostenes, la píldora anticonceptiva ya estaba muy Ajá. regularizada. En fin, era una década de muchos cambios, de formas distintas de entender la realidad, ¿no? Ujú. Y eso permitió que la gente sacuda su memoria por un lado y por otro lado también revierta o desconcierte a la gente con actitudes y comportamientos totalmente diferentes. El uso de la marihuana se hizo más popular, pese a que la marihuana ha existido toda la existencia del planeta. Desde la época de los incas, me parece. Mucho más, Más pues antes, ¿no? la marihuana es cannabis índica desde la India ancestral. Ya. Y bueno, pues eso formaba parte un poco de lo que significaba. Ibarra era Una ciudad pequeña, ¿no? un pueblo grande, un infierno gigante. Habría unos Y 40.000 habitantes en los 60, probablemente una ciudad sí, pequeña, ¿no? Nos conocíamos 40, todos, 50, 60 ¿no? mil tal vez. Ahora ya estamos bordeando los 200.000. Y ha cambiado. Ibarra ahora es un caleidoscopio muy distinto, ya no es la ciudad que fue, y mejor, porque siempre tienen las cosas que ir transformándose, quizás para los niños, los jóvenes de hoy, Ibarra tenga una dimensión que quizás no la tuvimos, ellos tienen más servicios, más disponibilidad, probablemente más soledad que la que nosotros tuvimos como jóvenes. Tú naciste en medio de libros, ¿no? Es decir, te criaste en ese ambiente, tu abuelito Fidel Torres, Sí, Hinojosa, ¿no? en realidad, Tenían ese local allí en el claro, centro. agencia de publicaciones de Fidel Torres, nosotros leíamos las revistas que la gente leía en los puestos de revistas donde se Había, alquilaba. había en ese tiempo, claro. De esa manera, por ejemplo, eran 50 revistas que nos llegaban semanalmente y de las cuales la gente en Ibarra podía Ujú. ir viendo, pues, o sea, estamos hablando de Memín Pingüín, esas telenovelas, no, no, son fotonovelas. Fotonovelas, había este tema Las de... fotonovelas, Sucia y le veíamos jovencita, la Verónica Castro, a todos esos artistas mexicanos de relumbrón que ahora ya son jamones, ¿no? Pero que en ese entonces estaban en el auge y aparte de eso también todo lo que significaba revistas poderosas en el ámbito del cómic, ¿no? Muy bien hechas, no solamente eran Pato Donald, sino también eran Fantomas, Arsenio Lupín, Torak, el guerrero de piedra, Tarzán, Batman, Tarzán, Superman, todo claro, eso, ¿no? Palón Cassidy, en El fin, Valiente, ¿te acuerdas del Príncipe también? El Valiente, Juan Sin Miedo, ajá, todas esas claro, claro, revistas, ¿no? Lágrimas y El Santo, Risas, Memín Pingüín mismo, que es Memín Pingüín. un clásico, ¿no? Mafalda no aparecía todavía, ¿o sí? Creo que un poco posterior Posterior, ya en la juventud, a ya. finales de los 70 es que cobró vigencia Mafalda. Y Ujú. por la situación histórica que vivía Argentina y todo también.
se prestaba, ¿no? Y capaz de que tú también leías, ¿te acuerdas esa revista Pimienta que era un Por poco más supuesto. prohibida, ¿no? O sea, era la única revista pornográfica porque Playboy, que nosotros también en la agencia de publicaciones veíamos, pero también revisábamos, pues Ujú. releíamos. Era difícil porque no sabía inglés, entonces las entrevistas eran en inglés, pero sí se veían las desnudas, pero solamente eran desnudas. La revista Playboy era básicamente erótica, no pornográfica. Y había buen contenido, ¿no? Muy buen contenido con entrevistas Literario, ¿no? a personajes geniales y también un diseño, porque el diseño de las revistas La era lo fotografía, el magistral, diseño, pues ¿no? en ese Claro. entonces había una lucha de revistas entre la Wii, entre la Penthouse, entre esta revista de Larry Flynn que sacó el desnudo de Playboy, ¿no? Jacqueline Onassis, Ya. Playboy, entonces todas estas revistas tenían su nota, pero Pimienta era pornografía pura, Claro. pues con contactos ahí Tú como hay eres, ahora tú eres autor de comienzan a los libros surgir. Los tatuajes de Lola Cupenda. ¿De qué se trata este libro? Los tatuajes de Bueno, Los Lola tatuajes de Cupenda. Oro La Cupenda es mi primer libro publicado por Enrique Ayala, que no salía del En la asombro. editorial de Enrique Ayala. No, la O editorial de cómo? la corporación Imbabura, editora, ya. Corporación Imbabura, sí. Y no salía de ese asombro porque el libro se vendía individualmente. No se vendía como él solía vender los libros en paquete a las Ya, instituciones ya, ya. públicas, sino que se iba vendiendo de uno en uno y eso fue espectacular ¿De qué porque se trataba este libro, Los el libro es tatuajes? Ya. son un compendio de 7 cuentos en donde, eso es lo que me preguntaba precisamente Enrique, ¿y por qué se vende tanto tu libro? Y era por un solo cuento, que se llama La bodoquera del Capodifas, donde hago énfasis en Ibarra, a veces con nombres, con sobrenombres, Ah, ya. con sitios. Personajes de la Es ciudad, decir, ¿no? ahí más o menos yo decía, no queremos que ser solamente el humo de la discoteca El Capodivas Baldoré. Capodivas no era Fernando Guriño. Claro, o sea, ese seudónimo era básicamente de mi gran amigo, ¿no? Ya, Y, y la bodoquera era también todo este concepto, este claro. movimiento cultural que mantuvimos en los años 80 y 90. Ya. Algunos de los gestores culturales que hoy en Ibarra pues se destacan y son generalmente artistas de renombre con trayectoria poderosa. Baladas brujas y cantos egoístas. ¿De qué se tratan estas Este es publicaciones? un libro de poemas que no me gusta, pero que hubo la Tú hiciste oportunidad. estos poemas, Sí, ¿no? ¿Por qué no te gusta? porque no soy un buen poeta, ¿no? Ujú. Debo aclarar Tú no eres poeta, eres escritor, que yo eres soy más comunicador, locutor, narrador, narrador. cuentista y Ujú. novelista. O sea, hay que entender los Cuentista en géneros. el buen sentido de la palabra. No va a ser cuentista como el cuentista de Muisne, ¿no? O sea, el cuentista de Muisne capaz que también leyó mucho para tener el verbo que tuvo, ¿no? En todo caso, Para vender el nosotros reloj. hacemos cuentos Ya, como muchísima gente, pero ya desde el 2013 comencé a crear la novela, que ya sería otro desafío genérico dentro de la literatura y espero ya, bueno, tengo un ensayo y también otro libro de cuentos pendientes. Este es mi sexto libro, mi ya. primera novela. Qué bueno. Entonces, Las Baladas Brujas fue un concurso, como que fui armando una serie de cuentos, les fui desacomodando, ¿me entiendes? Y resultaron como poéticos. Porque en realidad Ya, sí, o sea, en los cuentos también yo utilizo mucho la poesía como una herramienta qué para bueno. poder utilizar la belleza, porque los escritores, los poetas, administramos la belleza y también la fealdad. En este caso, Ujú. o sea, podemos de alguna manera ser como deicidas, como decía Vargas Llosa. Nosotros asumimos el reto de crear, de hacer nacer personajes, de matar. Es decir, prácticamente somos un demiurgo que crea y puede también matar a las Qué personas, bueno. ¿no? Tengo por ahí en la casa un libro llamado La síntesis del espejismo. A ver, cuéntanos. La síntesis del espejismo, lleva como subtítulo a Ibarra Vaz y Bienes. Son Ya. artículos que se publicaron en el diario La Verdad desde Ujú. que fui aceptado por Monseñor Leonidas Proaño para publicar semanalmente un artículo. Una Entonces, columna tenías tú ahí, entonces. sí, Ya. Nancy Valdivieso había tenido la prolijidad de haber guardado todos esos artículos Ella era y secretaria de ese ella diario, era ¿no? secretaria Claro. en ese entonces y La yo le época de agradezco Jaime desde Félix, acá. de Wilson Flores, ¿no? Sí, Todos ellos. realmente para mí era interesantísimo hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que la mejor manera vamos a ver, Ahí está. la mejor manera de entender a Ibarra es recordando personajes. De los 60, de los 70, ¿Tú ¿no? recuerdas que yo publicé también unos
análisis que hacía de la radio, que se llamaba Mullos y Murmullos de la radio. Ah, sí, 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 tengo por ahí un Entonces recorte. ahí yo iba, como estaba de presidente de la Asociación de Sonidistas, de Locutores y Sí, Sonidistas de sí, sí, Imbabura, recuerdo. entonces tenía esa agenda también como para escribir, ¿no? O sea, el periodismo, aunque yo no era profesional en ese entonces, bueno, yo hacía periodismo desde prácticamente la adolescencia, ¿no? Claro. Y hacía radio desde los 14, 15 años en Radio Continente. Ahora, claro, soy un De podcaster, Manuel porque, Báez, ¿no? claro, Que de estuvo aquí Manuel presente Báez, donde tú que está estás en la sentado. novela. Ya. Don Manuel Báez está aquí, Ujú. pero Allá. con otros nombres, En los barrios con otros, infinitos está, en los ya. barrios infinitos, muchísima gente iba a decir. Si quieres conocer un fragmento Tienes que de la leer ciudad el de libro, Ibarra, ¿no? tienes que leer el libro, pero el libro no está escrito ni para los ibarreños ni para los quiteños, ¿no? Es universal. Eh, que cuando hago Memorias de la Luna, probablemente sí, ya algún momento lo hacemos, ¿no? Porque Era un programa de memorias del lunes que tenías Memorias en la tenía Bocú, yo ¿no? en la Bocú, Ya. y precisamente un saludo a Pedro Salazar, él también era a veces mi Mi sonidista. primo, ¿no? Sí, Pedro. Ya. el Roberto. Pedrito está ahorita en Yo España, le te conozco mando más un como gran Roberto. saludo, ve, y Alain Rea también, otra gente, otra de las personas que fueron muy importantes en mi vida con su padre por la música, pues, o Eduardo sea, Herrera, yo, ¿no? Que en paz y descanse, ¿no? Eduardo y su hermano. Eran tiempos súper plenos porque, claro, nosotros hacíamos programas de radio basados también en las Eduardo listas que Guillermo el Unfrea, ¿no? Eduardo Que sabían de música formaban bastante, y todo, claro. sí, o sea, el Ninacuro era para nosotros también un lugar Un sitio favorito, seguro, ¿no? el sitio Sí, pero... seguro. Chévere. Oye, ¿te acuerdas de esos personajes de Ibarra? El Valentín, ¿le conociste tú Claro, al- sabes que tuvo en una película que pude recuperar yo que se llama Ibarra Colores 1956, está el ya, Valentín. ya, Lo encuentran en YouTube, se llama Ibarra Colores 1956. Y todos estos personajes están en una obra de teatro que logramos hacer un montaje con Elena Larrea, con Carlos Salazar, con ujú. un poco de gente que se llamaba Testimonio sin cédula. ¿Dónde estaba el avión? ¿Dónde estaba el Amaya? ¿Dónde estaba la loca Ramiro Lupe? Maya, ¿no? Claro, Que bailaba aquí en el bailaba en parque. el parque y ¿Qué era como una pasaría? especie de ¿Cómo Peter moriría, Pan. no? No, no hay ese testimonio de qué pasó con Ramiro, ¿no? Que era un personaje de la ciudad. Yo creo ¿Sabes algo tú? que tuvo una muerte no violenta, sino creo que algún Muy daño tranquila, ¿no? cerebral, alguna cosa así. Pero Pero, tenía familiares en Ibarra, ¿no? ¿cómo no? Sí, Sí. sí, sí. Alguien me daba referencias de que es por acá, por el barrio este del hospital, del antiguo Era hospital. el tiempo, ¿te acuerdas tú del Teatro Gran Colombia? Cuando había Bermud, la mañana, ¿cómo era? Bermud, Bermud, matiné matiné y y noche, noche. ¿no? En la Chuta, mañana iban nosotros unos, en éramos la Bermud, tarde. matiné y noche. O sea, era como un cambio generacional. Cuando eras niño, ibas a Bermud. En Cuando la eras tarde, joven, ya ibas a matiné. y ahí con la Y de enamorada, ahí el ya, hermanito claro, en la noche ya sudoroso, era todo lo eso. máximo, o sea, porque en el Gran Colombia, imagínense ustedes un cine de primera categoría, Ujú. un cine que estaba diseñado básicamente igual que el Bolívar de Quito, ¿no? O sea, eran Esa hasta los estructura, mismos ¿no? propietarios. Ya. Y Pinto, creo que era, entonces, ¿no? sí, Ya. y entonces descubrimos, imagínate, yo pequeño viendo películas de Charles Bronson, de Robert De Niro, El Padrino, Al todas Pacino, las claro. películas que Sérpico, Al Sí, Pacino, sí. todas esas películas llegaban al Gran Colombia. Y también habían algunas a las que no podíamos acceder por nuestra edad, por ejemplo, Ornella Muti, experiencias prematrimoniales, esas Claro. películas italianas satíricas, O el desde el último de tramo en Camerón París, ¿no? hasta El último tango en Con París. Marlon Brando. No creo que se pasó aquí. No, 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 pero no una creo, vez, porque ¿te acuerdas, Jorge Luis? Incluso hubo striptease en el Gran Colombia. Y hubo un sí, por escándalo. supuesto. O sea, imagínate que también pasaron Jesucristo Superstar y sacaron Ay, un ay, ay. remitido diciendo que cómo, la Emanuel, Y la Ibarra también. franciscana, ¿no? Ibarra mojigata, no franciscana, Así o se decía, sea, ¿no? Claro. Ibarra hipócrita que gracias a los tiempos no ha dejado de ser lo mismo, pero igual es una ciudad que estuvo llena de prejuicios, de mucho racismo, de bastante exclusión. Ahora Ibarra es una ciudad distinta por Más por cosmopolita, la ¿no? aceptación que ha habido de las diferentes culturas y por otra parte también por la oportunidad que nos ha dado también el desarrollo de la tecnología. Entonces ahora las cosas se tienen que ver desde una óptica mucho más clara. No podemos dejar que lo viejo siga manteniéndose en nuestras actividades. Ajá. Tenemos que aceptar lo nuevo, no ser neófobos, es decir, odiar lo nuevo. Lo nuevo siempre trae sorpresas enormes. A veces recriminamos a nuestros hijos por el uso
inadecuado que le dan al celular, pero porque no le damos el uso adecuado también al libro, pues, porque no leemos. Si nosotros no leemos, nuestros hijos no van a leer. O sea, los mayores también están en el celular, ¿no? El ejemplo. Los mayores están vampirizados. Aquí está el teléfono y usted está realmente olvidado del mundo porque si no existiría la literatura favorablemente en el tiempo de pandemia y a veces cuando la gente no tiene internet o a veces cuando se va a sitios donde no hay acceso, el libro es la mejor recomendación que se tiene. Y además, es una herramienta, el olor, vas el olor del libro, ¿no? Vas a los bancos y son colas enormes de gente que se está viendo los zapatos, que gente que está curioseando, criticando, comentando. Podrías llevar un libro y pasarse una media hora tranquilamente y aproveche el tiempo, o en cualquiera de los espacios donde usted esté. Oye, Hernán Torres te decía magias. ¿Por qué te decía magias? Porque teníamos un taller de literatura a la cual nos ayudó Willo Ruales Hualca, un escritor ya consagrado de este país. Willo Ruales es nacido en Ibarra y entonces había un taller que se llamaba Tientos y Diferencias en Quito. Nosotros decidimos hacerle magias y proposiciones, porque eran propuestas taller, que estaban saliendo y ahí estaba el arquitecto Juan Dávila, algunos escritores. El Juan Dávila ya está escribiendo, ya tiene un libro, próximamente creo que va a publicar su novela. Qué entonces bueno. Son procesos que generalmente nosotros bajábamos en bus y subíamos la Esperanza a pie después del cine en Guerra en Colombia. ¿Qué tal? Imagínate. Y te olvidas del Teatro Popular, pues. Que decían que era el pulguero. Popular, o sea, le decía el pulguero, pero para nosotros era... Allá íbamos, ¿no? Claro. Bastante chévere porque nosotros íbamos en jorgas, ¿no? De 10, de 12... ¿Y a Galería te ibas? No. En el Popular, ¿no? En el Popular solíamos estar en primera fila y veíamos películas como The Warriors, Los Guerreros, películas un poco para nuestra edad, o sea... Evidentemente no seguíamos el ejemplo de nadie, pero teníamos el ejemplo de todos. Era de la familia Casares, este Teatro Popular, sí, ¿te acuerdas? Y el Teatro Éxito, ¿te acuerdas? También me acuerdo de ahí. ¿Dónde quedaba? ¿Ese quedaba por la...? Eran directamente las pornográficas ahí, con rótulo y todo. Y era otra nota, porque nosotros estábamos creciendo y claro, en la adolescencia y en la juventud uno realmente estás con las hormonas muy elevadas, ¿no? Y el entrar al cine y ver pornografía. Ahora todo el mundo tiene acceso a la pornografía. Sí. Miren cómo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. O sea, no tienes que irte a Quito al Hollywood. Claro, imagínate. Y si vas al Hollywood, que también es en esta novela. También tomas allá. Hollywood, es un cine en el que no pueden entrar mujeres, por ejemplo. Allá solo hombres. Solo hombres, probablemente para muchas personas sea un reducto gay. Y todos leían el periódico Últimas Noticias, luego se cerraba y sonaba... En realidad sí, se hizo un análisis, un estudio hicieron los del Ministerio de Bienestar Social hace unos 7, 8 años. ¿Ya? Y se sabía que iban, sí, jubilados y muchos jubilados también que tenían su preferencia homosexual. Tú fuiste director de la película Puente al Pachacas, ¿no? Puente de Tierra al Pachaca. Puente de Tierra. Al Pachaca se llama Puente de Tierra. Exactamente. Es la parroquia probablemente más pujante que tiene Ibarra, sin lugar a dudas. Ya. Es una parroquia que creció con el éxodo que la gente negra del Valle del Chota, los sabios de la tribu del Valle del Chota decidieron venir porque muchos ya estaban alfabetizados, otros no querían sufrir la miseria de la esclavitud, porque la esclavitud duró hasta hace poco, ¿no? O sea... muchos niños se utilizaba en las zafras, lo que no es verdaderamente bueno. Y claro, hay tantas cosas por decir. Yo no tengo miedo de nadie en el sentido de haber hecho una película que probablemente sirva como referente en próximos años, ¿no? Pero es una película documental, es decir, que yo puedo seguir creándola y efectivamente... esta película recorrió el Cairo, París, tuvo algunos reconocimientos, creo también. Sí, también algunos premios. Es un documental, ¿no? Es un documental. En ese entonces te pagaban los derechos de reproducción, los derechos de exhibición. ¿Y está subido en Facebook, en YouTube o no? En YouTube está también, entonces tú puedes encontrarlo. Ahí sí pones al Pachaca Puente de Tierra para los que no lo han visto. Y en general, bueno, la película no fue la primera, después hicimos Amazonas X con el Renato, el tío Renato Congo. Luego tengo un proyecto que ganó un guión
en el Instituto Nacional de Ya. Cine de Argentina. Tuve la oportunidad de seguir un taller de guión con Marcelo Bernengo. Ese es el gran objetivo ahora, después de que he salido del municipio. Jubilado, ¿no? Jubilado. Jubilado, Bienvenido entonces, al club, entonces. sí, será mi apuesta cinematográfica. También hay otro proyecto de documental con una mujer que vivía en las montañas del Chota sola y es la verdadera reina de toda esa zona, Muy bien. ahí donde es un trabajo conjunto que estoy haciendo con Rocco Dávila. Trabajaste con ciegos en la radio, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia? Por más de 10 Con años doña Noemí, trabajé ¿no? con doña Noemí Ruth, pero también he hecho doña Noemí Trejo. Trejo. eh, Una mujer He muy hecho inteligente, ¿no? muchos talleres de dramatización en la temporada en la que Lenin Moreno era lo Presidente, suficientemente... No, era vicepresidente. ya. Ahí tenían un concepto de la discapacidad muy bien claro, muy objetivo Ajá. y Pedro Saz me requirió Pedro Sá de Herrería, para ¿no? trabajar con ciegos precisamente en la dramatización de varios cuentos ecuatorianos. Entonces trabajé en este proyecto. Trabajar con ciegos significa la tiflología, se llama esto. Es el tratado de los ciegos, en este caso radial, y es ultra interesante. Yo espero volver a seguir trabajando con estas personas. Espero que se ponga mucha atención porque los ciegos tienen una forma de vida que probablemente no la tengamos nosotros. Hay algunos que la disfrutan probablemente más que algunos que ven claramente. Y hay otros, en cambio, que tienen costumbres y cosas que deberían ser analizadas por la sociedad, Claro. comprendidas. Eh, ¿Cómo eh, puede saber un ciego que le está sonriendo al saludarle? y además, no sé si hay accesibilidad aquí en esta ciudad para... No, esta No, no ciudad hay, es ¿no? una ciudad de edificios minusválidos. Minusválidos significa menos vales. Y en realidad hay edificios discapacitados, es decir, edificios a los que no pueden acceder las personas con discapacidad. Entonces son edificios Eso hay que minusvalías. cambiar, Y ¿no? además, si bien hay una comisión de todas estas cosas, en general no le paran mucha bola. Ojalá el alcalde tome en consideración algunos proyectos que se tienen con las personas con discapacidad, que recoge el pensamiento de gestores como Ruth Noemí, como Inés Sánchez, como Ujú. Fernanda Ayala, que tienen muy clara la película acerca de la importancia de las discapacidades Inés Almeida en la Sánchez, ciudad, ¿no? en no Claro. urbano. Eh, Jorge Luis, ¿cómo tú asumiste la pérdida de tu hermano? La partida Es, es, era eh, prematura, diría yo. La partida prematura de mi hermano es la partida de mi novela. Es ¿Cómo es decir, esto? porque muchas de las actividades, muchas de las acciones, de las anécdotas Ya, que mi hermano juntos, vivió ya. junto conmigo y a veces él solo las fui recogiendo. Yo pensaba hacer simplemente un cuento, Ujú. pero como me di cuenta de que podía tener mayor bagaje precisamente el recordarle a él como un personaje, no necesariamente como él, porque en un personaje yo puedo recoger la característica de un amigo, de lo que me dijo el vecino, de lo que me dijo esta otra persona, e ir construyendo personajes. Esa es realmente la literatura, una posibilidad cierta de ir elaborando personajes que vayan entrando en una atmósfera específica, con un argumento específico, y que después se vayan desarrollando con la tensión y el drama que es propio de una novela, ¿no? Ujú. ¿Qué es de Andrés Torres? ¿Dónde anda? Andrés Torres, a propósito de los locutores, él vive por acá, por Santa Rosa del Para arriba, Catar, ¿no? Ya. sí, él fue uno de los locutores mágicos de la radio Músico, musical. locutor, ¿no? A Ibarra, Sí, CDI, músico también, el radio de Silvio Morán. Ujú. trabajaba con Don Nico y sus estrellas, con los Que Z, tocaba el con los bajo, ¿no? estudiantes, tocaba el Bajo, bajo, ya. y supongo que también guitarra, pero mi tío Andrés era, en ese entonces, bueno, yo ya en un cuento anterior había destacado algunas de su forma de ser, ¿no? Porque era un ídolo también mi tío, ¿no? En su debido momento. Y, En buena época, ¿no? y entonces estas cosas de la radio musical en Quito. La radio musical era el emporio de los locutores ibarreños y Sí. los mejores del Ecuador, porque ellos eran tratados como la élite del Así mundo de es. la radio en Quito. Me refiero a Ernesto Novoa, a Jaime Moncayo, a Andrés Torres, a Ramiro Buccelli, Lenny Félix Lenin también. Félix, al Pepe Así Rosenfeld. es. Carlos Hernández Y Salazar, hermano, evidentemente, sí. bueno, era una generación de locutores poderosos que, guiados a veces de la mano de Silvio Morán, Gabriel Espinosa, los dieron, moteros también. dieron aquí sus primeros pininos, ¿no? Para mí es importantísima Radio Ritmo porque
efectivamente es una de las pioneras también de la radiodifusión en Ibarra y la voz de Silvio Morán para mí es una de las voces más emblemáticas que tiene la comunicación en nuestra provincia. Tanto es así que yo le había solicitado que me preste su voz para que sea utilizada en la película documental Alpachaca. El puente de Villac. Muy bien, y los barrios infinitos, ¿cómo le va en la circulación a nivel nacional? ¿Cómo fue Sabes que la muy presentación? bien, hasta ahora no he salido un poco a otros mercados, pero en Ibarra está vendiéndose bien, está vendiéndose en Bookstore, que queda en Laguna Mall, junto al Star Cinemas, también aquí en la Bolívar y Pedro Moncayo esquina, donde eran antes Ujú. Agencias del Norte, está vendiéndose Ya, regularmente bien, un libro, vos sabes que hay libros que la mayoría de libros no se venden porque la gente no lee, pero hay gente que está muy interesada precisamente en leer. Y quiero agradecer a Sebastián Velasco Correa, el dueño de Bookstore, que me ha dado la oportunidad de poder distribuirlo, hacer circular. Está en otros sitios también, en donde usted vea, porque usted de pronto al libro le ve en una heladería, le ve en un almacén, le ve donde venden guitarras, probablemente le encuentre en cualquier farmacia y si tiene oportunidad, cómpralo porque es un libro que no está dedicado precisamente a Ibarra, pero habla de Ibarra. No está dedicado a Quito, pero es la Mariscal, la atmósfera donde se respira y los personajes. Bueno, el bug de internet ya mismo, ¿no? Pero eso también es una ebook, cuestión ¿no? de Amazon, ¿no? Un libro en internet, dices tú. Sí, 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 es lo que solicitan también mientras estamos Puede ser, ¿no? la verdad es que, mira, el libro, la persona que quiere leer lo hace. O sea, hay gente que está preguntándome del libro, yo la puedo entregar a domicilio, usted Ya, ya. simplemente inbox puede pedirme. Y eso es lo que he estado haciendo. O sea, en realidad hay gente que no puede salir, que no quiere salir, pero quiere leer, que están desde el tiempo de la pandemia se acostumbraron a Va a vivir estar en la en casa, ¿no? soledad, a estar en la casa, a Con mantenerse. Netflix y todo eso. Y ahí es donde los artistas funcionamos a través de la música, a través de la radio, a través de la escritura, de la poesía, Ujú. de la novela, de la televisión, porque no habría cine si no hubiera la literatura, si no hubieran guionistas que pudieran crear precisamente las historias que a ustedes les gustan, ¿no? Y también, bueno, viajaré, o sea, recién estoy empezando con este libro. Este libro ganó el fondo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es decir, tengo muchos libros y eso me implica un desafío bestial. Ha sido libro del mes en Bookstore, el libro mío, es Qué bueno. decir, que está vendiéndose bien. Yo me alegro no solamente por mí, sino por Que la se gente que conozca, lee, se difunda, claro. para que probablemente ustedes pueden hacer pedidos y yo pues estoy a las órdenes, ¿no? Gracias, Jorge Luis, por la entrevista. Solamente te pido dos autógrafos. Uno, el libro de visitas, La expectativa, y Ya, otro de tu chévere. libro, que me imagino me obsequias, Los barrios infinitos, ¿no? Sí, por supuesto. Muy amable. Entonces Eh, allí hay un autógrafo, una dedicatoria, porque aquí son ya, algunos personajes de la ciudad que han pasado por aquí por expectativa. chévere. Bien, entonces, agradeciéndole a Jorge Luis Narváez Torres por esta entrevista, ratificamos, reiteramos, nació en 1962, sacando las cuentas, serían 61 años, ¿no? Que ya tienes tú 60 años. 60 años. Me Estamos en el falta en diciembre. 2023, Yo soy Sagitario como vos. igualito, sí. 19 y tú, ¿y el qué día? Como el 14 soy yo. ¿Crees en los signos o no? Por supuesto. ¿Qué somos los sagitarios? Los Sagitarios somos gente que ama mucho Soñadores. la libertad. Soñadores como todos, ¿no? O sea, es que si vos me pones a hablar de los Sagitarios, yo prefiero decir que conozco a las personas que son así, que son Sagitarios. ¿Me Allá. entiendes? Antes que decir las características de esta persona. Pero, por ejemplo, tengo muchos amigos Leo a los que quisiera mandarles de aquí un abracísimo, que son un signo que siempre está ayudando al Sagitario, verás. Entonces, no me importan mucho las características de los signos, sino las personas. Si me dices un poco el signo, yo sabré más o menos cómo eres. Ujú. Y de algún modo, no es tan fácil, ¿no? Políticamente yo te juro que me cago de la risa porque yo analizo los signos de los candidatos y todo eso y hago maromas y me doy cuenta que a la final las maromas que hice resultan, después lo verás básicamente, una nota puedo pasar de infinito, ¿no? Pero
dicen que Aries está condenado a amarle a Leo, ¿no? Y yo recuerdo que Gabriela Rivadeneira, que es Leo, se lanzó para asambleísta. Ujú. Y como antes era mi amiga y estuvimos rodando en el mundo del cine con ella con su Sara la Espantapájaros, yo con mi Alpachaca, entonces yo puse ahí en el Facebook, Gabriela Rivadeneira, vos vas a ser la próxima presidenta de la Asamblea Nacional. Y sabes que medio Facebook me acanallaron, me mandaron al Cairo, que Por cómo, este o correísmo y sea, anticorreísmo que existe, sí, ¿no? o sea, vámonos más allá del correísmo y el anticorreísmo, como decía claramente el ISA, ¿no? Pero en realidad yo sabía eso, o sea, me puse a imaginar, como dices, en soñar, porque el correo es Aries, entonces le ama a la Gabriela en el sentido, En el buen sentido de la en el buen palabra. sentido de la palabra. No voy a Entonces, pensar otra cosa. por la capacidad y por la forma y personalidad de la Gabriela, clásica Leo, carismática, como la Lucía Pozo, por ejemplo, también es Leo. Ya. Y a veces son esas Agosto, personalidades, ¿no? Leo. Ya. Fidel Castro, qué sé yo, también Leo. Todas esas personas también son así, el bestia del Maduro. No, el Maduro es Sagitario. Leo se lleva bien con Sagitario. Leo es Chávez, era Mm. Chávez. Leo Entonces, se lleva bien con Sagitario, dices tú. sí, se Ya. llevan bien, se llevan bien. Los Sagitarios saben que León ruge, pero no muerde. Claro, debe ser como Leo era Antonio Salazar, mi hermano, que en paz descanse, y Sagitario Jaime, entonces se llevaban bien, Leo con Sí, le Sagitario. debe haber apreciado y querido Sí, sí, mucho. y éramos Sí, caminantes de esta ciudad, de los barrios infinitos. de los valles Gracias, infinitos. Jorge Luis. Gracias a ti y a toda la gente. Buen día, amigos y amigas. Volvemos Buen día. enseguida con Adiós. Anita Gómez. Hasta siempre.